Hola, ¿qué tal amigos de Te Veo el Fin de Semana? Nos encontramos en el Museo Municipal de Guayaquil, donde en esta ocasión vamos a conocer un poco acerca también de la historia de Guayaquil, la revolución, la independencia y por supuesto cómo fue en el siglo XX. Así que acompáñenme a este gran recorrido. Amigos de Te Veo el Fin de Semana, me encuentro otra vez con Pablo Moreno, el guía del programa pasado, porque nos va a explicar de este lado, hay otra sala, para que nos expliques también en qué sala estamos. Como en el siguiente programa o el anterior programa estábamos en las salas prehispánica 1, prehispánica 2 e inicios de colonia. Aquí ya vamos a entrar, como pueden ver, en lo que es la sala de la colonia, emancipación, república y siglo XX. Entonces vamos a continuar viendo lo que es parte de las salas del museo. Y de este lado ya entramos a lo que es la sala de la colonia, en las dos. En la sala anterior pudimos ver cómo estaban a través de la maqueta, cómo fue organizada la ciudad, y aquí vamos a ver ya cómo pues, se fue formando Guayaquil, ¿no? A través de los grabados podemos ver en las paredes de cómo era Guayaquil colonial, cuando éramos de España. En este caso tenemos un grabado de cómo era la orilla del malecón, lo que actualmente es el malecón de la ciudad. Vemos casas totalmente coloniales y bastantes árboles, ¿verdad? Era el Guayaquil de hace unos 300 años atrás. Y también tenemos la iglesia de San Francisco, la primera iglesia de todo Guayaquil, grabados de la ciudad. Aquí tenemos también otro grabado de una vista desde el río hacia las calles del frente, en este caso 10 de agosto. Y tenemos algunos elementos que pertenecieron a la época de la colonia. En este caso una botija, un tipo de, puede ser de tanque para almacenar actualmente el agua, pero ahí también la usaban para almacenar agua o bebidas, y el material del barro también ayudaba a que esto estuviera refrescante, ¿ya? Y también tenemos una campana de 1789, ¿verdad? Que es una campana hecha en bronce. Recordemos que las campanas eran bastante importantes en las iglesias porque ayudaban a llamar a los peligreses o las personas pues, católicas a misa, y también para anunciar la muerte de algunas personas o incluso hasta los ataques piratas que algunas veces sufrieron la ciudad. Entonces es una campana de 1789 que pertenecía a una iglesia en Chanduy. Okay. ¿Ya? Es una campana del siglo XVIII. Y bueno, acá tenemos una maqueta de los astilleros de Guayaquil. Los astilleros fueron uno de los principales trabajos que tuvieron los guayaquileños en la época de la colonia, donde se destacaban construyendo barcos. Y este astillero representa uno de los barcos uno de los astilleros principales que tuvo la ciudad, que es el astillero que estuvo ubicado en la isla Ponar. Entonces, a través de la maqueta podemos ver cómo pues, se organizaban estos antiguos trabajadores en la construcción de barcos. Los dirigían españoles, también me imagino, y la mano de obra esclava que existía en la ciudad. ¿Por quién fue diseñada esta maqueta? También tiene los créditos el antiguo director, que es el arquitecto Melvin Hoyos. Listo, entonces sigamos también recorriendo del lado de acá, que podemos ver ya no maquetas, sino algo totalmente diferente. Sí, aquí tenemos monedas que se llaman macuquinas, es una moneda utilizada en la época de la colonia. En su mayoría pues son monedas hechas en plata, ¿verdad? Y tienen la forma de un rey, la forma del rey, en este caso del rey de España, porque pertenecíamos a él. Y vasijas coloniales, una vasija de bronce, por lo menos. Estas son botijas más pequeñas de las grandes que vemos allá. Para la misma función. La misma función, solo que son más pequeñas. Y que seguro eran para esas personas que tenían como una especie de carreta, que iban a un pozo, sacaban agua y la trataban como que de surtir a la ciudad. Bueno, una cazuela colonial. Y aquí tenemos algunos de los piratas que también
fueron parte de la historia de Guayaquil. Thomas Cadeville, William Dampier y George Hanson, algunos ingresaron a la ciudad, ¿verdad? Los piratas fueron también parte de la historia porque ingresaron en lo que es hoy Guayaquil y causaron mucho daño porque causaron devastación, hicieron también que el habitante estuviera en constante pues, movimiento, ¿no? Porque entre más cerca estén de la parte costera, pues más frágiles eran de ser atacados por estos invasores, que bueno, lastimosamente se fueron creando después del proceso de conquista, porque al enterarse en Europa que habían conseguido tierras ricas y que solamente España podía ingresar de manera legal, estos piratas en su mayoría eran ingleses, holandeses, que venían de forma ilegal a ingresar. Por eso era violento, porque se estaba ingresando no por lo que realmente debería ser, sino de manera ilegal. Ahora también de ese lado vemos es una silla, es un mueble colonial del siglo XVIII, donde se puede observar la forma del trabajo del cuero y la forma en que ellos también hacían su relieve, ¿no? Con dibujos, flores. Seguramente pertenecía a algún tipo de edificio de la época de la colonia, de alguna casa colonial. Ahora, en la parte de arriba también hay cuadros. ¿Qué simbolizan? Los cuadros son ya pinturas, pero actuales, de lo que fueron en lo que es la ciudad, ¿verdad? En este caso tenemos lo que es el colegio San Francisco, el colegio de los jesuitas, perdón. Fue el primer colegio que estuvo Guayaquil, que ya próximamente lo vemos en una maqueta, y simplemente la ciudad, algunos esteros o lo que llaman cortines, que es el de la parte de allá, cortines que estaban cerca de lo que es el río. Ok, ahora este cuadro también me llama mucho la atención. ¿Qué simboliza? Son piratas ingresando a la ciudad y como que acosando a las mujeres. Vemos que las mujeres están como arrinconadas y ellos pues bueno, tratando de abusarlas, llevándose cosas pertenecientes, o sea, joyas que guardaban pues las mujeres. Entonces eso es el ingreso, es un grabado de esta situación. Ok, seguimos recorriendo también por el lado de acá, donde también hay más cuadros de la historia de Guayaquil. Aquí tenemos por lo menos, esto es la fábrica de tabacos, es una especie de grabado, pero de un dibujo, ¿verdad? De un documento que se encontró en el archivo de Sevilla, en España. Entonces, de hecho aquí está el archivo de Indias de Sevilla. Este es uno de los más importantes archivos para investigar sobre la historia de América, porque allá es como que se guarda una copia de lo que se hacía acá, o los originales también puede ser. Entonces el Archivo General de Indias es un archivo muy importante para investigar todos esos temas. Perfecto, entonces tiene como su propio sello de por sí. Así es. Bueno, acá tenemos, estos son réplicas de documentos importantes para la ciudad, por eso no están los originales. Estos son actas del Cabildo. Actas del Cabildo es un tipo de libro donde se recogía todo lo sucedido en la ciudad, algún tipo de... Así es, de bitácora. Hechos importantes, hechos históricos. De hecho, en un acta de estas estuvo plasmado el acta de independencia de Guayaquil. Tenemos una maqueta, que es la maqueta del colegio de la Compañía de Jesús. Este va a ser el primer colegio que tuvo Guayaquil. La educación en Guayaquil era totalmente muy baja, la educación, había mucho analfabetismo y en el siglo XVII se comenzaron a hacer todo este tipo de trámites para ver si se podía fundar un colegio y poder ayudar a estos jóvenes que no podían acudir a la escuela, porque antiguamente existían señores que se llamaban escueleros y esos escueleros iban a las casas a enseñarles a leer, a escribir, pero no más allá de eso. Ya al momento de que la ciudad necesitaba que la gente se preparara, construyeron este colegio con la mano de obra o con los recursos de la iglesia y los recursos de aquellas personas que tenían algún tipo de dinero o que hacían donaciones. Pero lo importante era construir. Entonces construyeron el colegio, ¿verdad? Este es el colegio, la iglesia de la Virgen de la Soledad,
y contaba con una torre que se llamaba la Torre de la Campana, y en esa torre fue colocado el primer reloj mecánico que tuvo Guayaquil, que fue traído desde Bélgica por los jesuitas. ¿Y dónde se encontraba este colegio? Se encontraba aquí en la esquina, en las calles Pedro Carbo, Pichincha, 10 de agosto. Toda esa manzana era el colegio. Toda esa manzana que vemos aquí es el colegio. Entonces, es el primer colegio que tuvo Guayaquil, el Colegio de la Compañía de Jesús. Guayaquil tuvo más de 100 incendios, por eso no se logró conservar mucho sobre lo que era la estructura colonial de la ciudad. Mayormente lo que se puede visualizar son casas del siglo XX, de inicio del siglo XX, y es un censo de incendios, esos incendios. Las muertes seguro por habitantes también. Para 1547, 150.000 habitantes me imagino que murieron. Para 1563, 200 habitantes. Entonces así hasta llegar a 1816 con casi 20.000 habitantes. ¿Ya? Entonces me imagino que es el promedio. Y eso es más o menos es como que la tasa de natalidad y mortalidad que tenía Guayaquil en ese entonces. Ok, entonces para que de lado acá también sigamos recorriendo, ¿qué más podemos encontrar en este salón? Tenemos una galería de gobernadores, políticos importantes de la época, eran gobernadores impuestos por el rey desde España para que asumieran los cargos de la ciudad. Tenemos a Juan Antonio Zelaya y Vergara, el primer gobernador que tuvo la ciudad, al señor Jacinto Bejarano y Lavallén, que viene siendo tío directo de Vicente Rocafuerte, por decirle, algunos como Cucalón, Roberto Cucalón y Villamayor, un apellido también bastante importante en lo que es la historia aquí de Guayaquil. Aún existe el Cucalón en lo que es la parte de los bomberos, ¿verdad? Políticos, entonces es un apellido de la época de la colonia. Y así sucesivamente hasta llegar al último, que fue don José Pascual y Vivero, quien le toca afrontar o enfrentar lo que es la revolución de la independencia, todo este tipo de procesos, y que lo llevó a ser un exiliado hacia el Perú. No puso resistencia, simplemente se fue. ¿Qué abarca este lado del salón? Sí, aquí ya estamos entrando al Salón de Independencia, al Salón de la Emancipación, de lo que fueron todos los procesos de independencia. Recordemos que pasamos más de 300 años bajo el yugo español, y cuando ya comenzamos a estudiar o cuando ya comenzaron a salir de América Latina personas como Bolívar, personas como Olmedo, personas como San Martín hacia el sur, que estudiaron, que vieron otras corrientes, que vieron otro tipo de liderazgo, se dieron cuenta que no se podía estar más sobre un rey, que nosotros éramos libres de poder ser los dueños de nuestra propia tierra, no teníamos por qué ser dirigidos por un rey, y esto se da todo el proceso de la revolución. Guayaquil, por supuesto, fue parte de eso, el 9 de octubre de 1820. De al lado de acá también tenemos algunos próceres, por lo menos en este caso Hilario Álvarez, que viene, si bien desciende de un noble cacique, o sea, también vemos esas personas nativas que se mezclaron con españoles, y así sucesivamente personajes también importantes de la revolución del 9 de octubre. De este lado tenemos armas de la independencia, tenemos reliquias también de algunos próceres, como relojes de bolsillos que pertenecían a José Joaquín de Olmedo, el reloj de bolsillo que pertenecía al general Luis Urdaneta, charreteras, espuelas que pertenecían al general León Febres Cordero. Las charreteras son esas que ven ahí doradas, y las espuelas las que están en el número 3. Okay. Y allá tenemos una bayoneta. Y lo interesante también, discúlpame que te interrumpa, sí, es que están enumeradas, claro. Cada una de las reliquias que están puestas aquí están enumeradas y en la cédula también. Así es, para darles más visibilidad al objeto. Aquí tenemos, armas de guerra, armas de independencia. Eso es una bayoneta que vemos en la parte de acá. Y aquí tenemos, eso forma parte de eso, que es cuando ya se quedan sin balas, ellos pueden ya ingresar con esto. Okay. Una especie de arma blanca.
Hasta ahí terminábamos lo que es la independencia de Guayaquil y por otro lado, acá en otro salón también que nos explica un poco más de Guayaquil y la República. Sí, Guayaquil y la República es ya el comienzo de otra era para la ciudad, también para el Ecuador, pero al igual seguían el primer presidente que va a tener Ecuador, va a ser Juan José Flores, ¿verdad? Pues él pues era un político que estaba en su momento acá, pero que venía de estar relacionado a los grandes próceres de ese entonces. Y bueno, él se proclama presidente, luego viene Vicente Rocafuerte, que es el segundo presidente, y pues toma el poder de lo que es Ecuador. Y también esos retratos que están ahí son de los padres de Vicente Rocafuerte. Y acá tenemos obras de cuadros que hacen referencia a lo que fueron obras muy importantes que Vicente Rocafuerte dejó en la ciudad cuando era gobernador del Guayas. En este caso el colegio San Vicente, en honor al santo. Luego lo cambian al colegio Vicente Rocafuerte, pero Alfaro lo hace en honor al presidente. Okay. ¿Ya? Tenemos también la casa del Cabildo, donde se puede observar la torre del reloj, y en esta torre fue colocada una máquina traída desde Londres que fue mandada a hacer por Vicente Rocafuerte. Y esta máquina llega a la ciudad en 1842, justo cuando la ciudad estaba atravesando una especie de pandemia, o más que todo una especie de epidemia de fiebre amarilla, porque también se regó bastante partes del mundo. Entonces esto era Guayaquil, la casa colonial, vemos como su arquitectura de pasillos y corredores con ventanas en formas de arcos, pilares altos, casas de teja, y a la parte superior veíamos bodegas donde venían las personas con sus carretas, tal vez eran comercio, a dejar o también podría servir de aduana, donde traían para ellos poder poner sus sellos para la venta. Entonces, ese era el Guayaquil colonial, el Guayaquil que venía de salir de la independencia, y que esta casa duraría como hasta finales del siglo XIX. Y bueno, la famosa torre del reloj de la Casa del Cabildo, donde fue colocada la máquina que él trajo en 1842 y que actualmente se encuentra en la torre del reloj del Malecón, en la torre morisca. Ahí actualmente está esa máquina. Y también tenemos el buque a vapor Río Guayas, que se construyó, bueno, bajo la gobernación de Rocafuerte. Es el primer buque, incluso creo que en América Latina es el primer buque a vapor que puede estar sobre el río Guayas. Y ese buque es el que sale en escudo nacional en la parte de abajo. Ok, ahora en la parte de acá también. Esto es el ataúd donde fueron trasladados los restos de Vicente Rocafuerte, porque él murió en el Perú, él murió de fiebre amarilla, y 13 años después creo que su esposa lo traslada a la ciudad para que sea pues enterrado en su natal Guayaquil. Fue un tiempo puesto en la catedral y luego ya enviado a lo que es el cementerio. Okay. Ahora del lado de acá, ¿qué? Bueno, aquí tenemos una maqueta del buque Río Guayas? Mejor, ¿verdad? Podemos observar mejor el buque. Estos son algunos de los mapas cartográficos de lo que era Guayaquil en aquella época. Allá tenemos algunas medallas que se le otorgaron a García Moreno y a Secundino de Arquea por la batalla de lo que es el Paso del Salado. Ok, entonces vamos viendo de este lado lo que justamente nos estabas mencionando. Sí, ahí tenemos a Francisco de Robles también. Aquí tenemos a Gabriel García Moreno, ¿ya? Son medallas, como pueden ver, en su parte del pecho, que fueron dadas a estos generales por esa batalla que se dio en lo que es la batalla del Paso Salado, y fue una batalla que se dio contra el Perú por temas de territorio. Aquí tenemos las letras, nos ayuda la Casa de Gobierno de Gobernación de Aduana, es la casa, la A, es esta que está ahí, ¿ves? La A y la A.1 dice que son almacenes de aduana, la A.1 son almacenes de aduana. Entonces la letra te indica qué es cada cosa, dónde se ubica. No hay pierde. Así es. Y bueno, alrededor son importantes personajes de la época como
Pedro Carbo Novoa, como Francisco Campos Coelho, un guayaquileño muy importante en lo que fue el mundo de la educación, ¿verdad? Tenemos a Marieta de Ventimilla, también una mujer que tuvo cargos políticos porque su tío llegó a la presidencia. Allá tenemos a Dolores Sucre, una poetisa guayaquileña muy importante también, escritora. Dolores Sucre, guayaquileña poetisa, muy enfocada a lo que es el mundo de la letra y la poesía, ¿verdad? Y también tenemos algunas fotos de lo que fueron la construcción del ferrocarril hacia la sierra, que comenzaría Gabriel García Moreno y terminaría Eloy Alfaro. Y acá se le dedica una sección a el presidente Eloy Alfaro, porque Eloy Alfaro en la historia del Ecuador pues representó la revolución liberal, ¿verdad? Entonces aquí tenemos objetos como las botas, algún saco, una boina, la banda. Tenemos esta pluma de oro que está acá. Originales. Originales. Y con esa pluma pues Eloy Alfaro pues firmaba sus documentos, una foto de Eloy Alfaro, una vajilla de porcelana de su esposa doña Ana de Alfaro, algunas fotografías, álbumes, billeteras de Eloy Alfaro. Y también es importante, bueno, destacar de Eloy Alfaro en la historia es que proclamó o autorizó a través de algunos artículos la inclusión de la mujer al estudio universitario, debido a que antiguamente no le permitían obtener títulos más allá del de bachiller, ¿ya? Y las mujeres comenzaron pues, a tener la oportunidad de prepararse. Entre eso, la primera mujer médico ecuatoriana que va a ser Matilde Hidalgo de Procel, una lojana, y una guayaquileña llamada Aurelia Palmieri, que va a ser la primera licenciada en medicina. No va a terminar su carrera por temas personales, pero es médico, licenciada en medicina. Le faltaba solo unos años para poder culminar su carrera como médico. De igual forma, esas mujeres que marcan historia y que hacen también la diferencia. Así es, marcan historias y que fueron, muy representadas por ese liderazgo de Alfaro, de darle espacio a la mujer en la sociedad, de llevarla ya de ese estado machista a que pudieran tener voz también, de poder prepararse, de poder demostrar que podían también ellas superarse y tener algún tipo universitario, un título universitario. Perfecto, Pablo, con eso terminamos el recorrido. Terminamos en la siguiente sala, ya culminamos ya en lo que es siglo XX, aquí aquí estamos culminando siglo XIX, comenzamos una nueva era que es la nueva siglo XX. Aquí vamos a ver ya un Guayaquil distinto. Moderno. Sí, más moderno, podemos ver en las fotos, las que son fotos de personas de la época de Guayaquil. El siglo XX ya es un auge donde, bueno, Guayaquil comienza a tener muchos recursos a través de la exportación del cacao, ¿verdad? Ya se vienen a empezar otras nuevas ciudades, ya se empiezan a modernizar y también ya empieza a traer la moda europea. ¿Ya? Y bueno, tenemos un carro Ford, marca modelo A35A de 1929. Es un carro que funcionaba con una maniabela. Para prenderlo primero había que darle cuerda y se prendía. Y este carro pertenecía a un médico llamado Modesto Carbo Novoa. Era un médico muy apreciado por los guayaquileños, muy respetado, porque era una persona que le gustaba de vocación ser médico y ayudaba a los más necesitados cuando se podía. El señor es este que está acá, lo podemos ver acá de lente. Juan Modesto Carbo Novoa era el dueño pues del carro que está acá. Y bueno, aquí culminamos con la sala del siglo XX, también algunos personajes importantes de la época, como Rosa Borja de Casa, una mujer, la primera mujer directora de la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Municipal.
poetisa, dramaturga, escritora, una mujer con bastante prodigio, digo yo, porque tenía muchos factores en sentido de inteligencia. Entonces, la señora Rosa Borja de Casa. También tenemos a Medardo Ángel Silva, el poeta, que escribió El veneno en tus labios. Y tenemos algunos objetos allá de Medardo Ángel Silva, que serían algunos sellos, ¿verdad? Libro de poesía de Medardo Ángel Silva. Y así sucesivamente algunas de los objetos del siglo XX, como las máscaras mortuarias, estamos aquí, es decir, morían personas y hacían como para tener el recuerdo el rostro, así. Una pipa. ¿Una vez que morían? Ajá, una vez que morían. El rostro, la pipa de cerámica, una pipa de cerámica, un monedero, un sello, otro monedero allá. Allá tenemos también algo como el bastón de ese caballero que vestían antiguamente, con su sombrero de copa, su bastón, el caballero del Guayaquil de los años 20, ¿verdad? Algún tipo de pulsera. Ahí tenemos una corona de oro del señor de Pablo Aníbal Velas, la corona de oro de Pablo Aníbal Velas. Es como una especie de reliquia que él tenía guardada. Y bueno, ahí tenemos el acuerdo del Consejo Municipal de anexar al museo a la Biblioteca Municipal de Guayaquil. Y bueno, estos son bustos de algunos personajes importantes de Guayaquil. Tenemos el arqueólogo Carlos Ceballos Menéndez, quien fue el que hizo grandes estudios sobre las culturas Valdivia y el descubrimiento de esos postes o tótem que estaban acá. Hideo Noguchi, quien visitó Guayaquil para traer estudios y para hacer estudios sobre la cura de la fiebre amarilla. Lastimosamente no lo logró acá, murió hacia el África. Y así sucesivamente algunos personajes como el doctor Guerrero Martínez, Juan de Dios Martínez Mera y Modesto Chávez Franco, arqueólogo, historiador, también director de la Biblioteca Municipal. Bueno, Pablo, conocíamos también un poco acerca de historiadores, de personas bastante importantes en lo que ha sido Guayaquil. En esta ocasión pudimos conocer un poco acerca de independencia, revolución y también del Guayaquil en el siglo XX, donde conocimos también y ya también se fueron incluyendo más mujeres a la era. Con esto yo también te agradezco muchísimo por tenernos paciencia, por este gran recorrido y esta explicación que nos has dado el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por visitar nuevamente el museo. Acá, como siempre digo, estamos a la orden, somos servidores públicos, servimos a los ciudadanos y nada, los museos son importantes porque pues guardan nuestro pasado y es importante que las nuevas generaciones conozcan de dónde venimos. Por supuesto, Pablo, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Con esto nosotros nos despedimos, pero amigos de todo el fin de semana nos vemos también en un próximo recorrido. Chau, chau.